Señor, hoy te entregamos. Ya nos conocemos, ¿vean? Normalmente cuando predico en mi iglesia me gusta no cantar porque me canso antes. Pero aquí hicimos el combo completo porque es una bendición, la verdad. A mí me apasiona la alabanza, me apasiona ministrar y todo. Prefiero estar cantando que hablando. Pero hace un año y meses Dios decidió llevarse a mi papá, a nuestro pastor. Y a raíz de eso viene un llamado que siempre existió. Yo creo que los llamados empiezan desde el vientre de la madre. Mentira, desde antes de la fundación del mundo los llamados ya estaban. Y llega a mi vida y es revelado desde toda la vida. Pero uno es, como decimos en el buen salvadoreño, cuerudo. Uno es terco, ¿verdad? Y no le gusta hasta que es largo el testimonio, pero por cuestiones de Dios me revela que sí o sí tenía que, hoy más que nunca, aceptar ese llamado. Ese llamado, yo nunca me alejé de la iglesia, nací en el evangelio, ministerio de alabanza desde chiquito, pero eso del pastorado a mí me generaba cierta cosita, ¿verdad? No porque recibí un mal ejemplo en casa, al contrario. Si un hijo de pastor ha tenido suerte, digo yo, que sabemos que es bendición de Dios, somos pocos los hijos de pastor que podemos decir que el amor verdadero se demostró en casa, porque mis dos padres, los dos al servicio de Dios, y los dos me demostraron que lo mismo que es en la iglesia es en casa, no hay diferencia. Lo mismo que se predica, se vive. Y eso, somos pocos los hijos de pastores que podemos decir eso, lastimosamente, porque no sería lo ideal. Entonces no es que ellos me moldearon un amor extraño, sino que yo veo la responsabilidad de un pastorado, veo la responsabilidad de alguien que predica la palabra de Dios. Y nosotros lo hacíamos a través de la música, a través de las comunicaciones. Dios me permitió recién egresar el año pasado de licenciatura en comunicaciones. Trabajé 3 años en radio, como 4 o 5 años en televisión, y hoy estaba trabajando en la iglesia. Entonces nosotros predicamos el evangelio por todo método, pero nunca desde un púlpito, ¿verdad? Rara vez de un púlpito, hasta que Dios llama así precisamente el llamado específico de lo que teníamos que hacer. Y pues aceptarlo nada más es la voluntad de Dios. Y aquí nos tienen sirviéndole a Dios y predicando la palabra de Él. Y es un privilegio de verdad para mí estar con ustedes hoy. Hemos oído mucho de ustedes allá en Cojute. Pues tienen el privilegio todos ustedes de conocer a mi tía mi tía Chevita, que ahí como la ven toda cipotona. También con Dani y toda la familia que ha estado ahí siempre nos conocen, pues me conocen desde que nací, obviamente es mi tía, ¿verdad? y hemos oído de lo que Dios está haciendo con ustedes y queríamos ser partícipes. Me habló su pastor, estuve hablando con él, creo que hicimos una conexión ahí divina. Me comentó de algunas actividades que tienen, me invitó para el día de hoy y es un honor de verdad estar con ustedes. Vengo con parte del ministerio de alabanza. Me traje solamente a 3 porque en este momento están otros cubriendo la iglesia, ¿verdad? Hay 4 servicios los domingos en nuestra iglesia, entonces es como que bien pesadito, no me podía traer a todos porque tienen que estar cubriendo los 4 servicios, 8:30, 10:30, 3 y 5 de la tarde. Nosotros solo terminamos aquí y vamos a ministrar al servicio el último servicio de las 5 de la tarde. Me avisaron ayer que iba a estar con nosotros el director musical y el representante del pastor Marco Barrientos, así que va a estar predicando en la iglesia de nosotros a las 5. Así que tengo que irme porque va a llegar el hombre y yo no voy a estar. Qué mal anfitrión, ¿verdad? Pero creo que si Dios nos tiene aquí, si Dios
me ha traído y me va a usar de alguna forma, espero yo. Mire, muchas veces como cristianos venimos a la iglesia esperando simplemente que Dios nos hable en la predicación. Y muchas veces Dios no nos habla en la predicación. A veces Dios ocupa una canción para hablarnos. A veces Dios ocupa el tiempo de las ofrendas para hablarnos. Y a veces ni siquiera ocupa los que estamos aquí, sino que en la salida un hermano le dio una palabra, y eso es lo que Dios tenía para usted hoy. Así que yo sí creo fielmente que desde aquí nosotros brindamos la palabra que viene específicamente de Dios, pero muchas veces el rema de Dios, la porción específica para usted, muchas veces viene donde Dios más quiere. Yo creo que hoy Dios le va a hablar, y creo que a muchos Dios trae el rema hoy en esta mañana. Pero también creo que la porción específica para Dios la tiene usted hoy, y puede ser que sea aquí o puede ser que sea con uno de sus hermanos. Puede ser que el que tiene a la par tenga la palabra específica para usted. Así que vuélvalo a ver y dígale, uy, 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 dígale. No voy a hacer que Dios te use a ti para hablarme. Así que nunca desprecie a usted un hermano que tiene a la par, adelante, atrás. Puede ser que ahí esté el milagro de Dios para usted. Y vamos a ver eso. Dios siempre ocupa métodos extraños para bendecirnos. Dios siempre ocupa métodos, ojo lo que estoy diciendo, métodos extraños, porque Dios no es un Dios común. Diga conmigo, Él es único. Entonces sus métodos son únicos. Diga conmigo, métodos sobrenaturales. Nuevamente, métodos sobrenaturales. Mi papá siempre enseñaba que Dios, para hacer lo sobrenatural, ocupa lo natural. Muchas veces nosotros queremos hacer flotar las cosas, ver las maravillas de Dios, pero no nos preocupamos en lo natural. Queremos una iglesia llena, pero automáticamente por obra del Espíritu Santo, pero no nos gusta salir a evangelizar. Queremos que los músicos toquen bien, pero no les compramos buenos instrumentos y ellos no ensayan todos los días. No me vayan a odiar los músicos, les estoy ayudando a que les compren nuevos instrumentos, ¿ah? Pero Dios siempre ocupa lo natural para hacerlo sobrenatural. Hace un tiempo, en el año 2005, mi papá sintió una carga. Levanten todas las esposas que están casadas aquí la mano. Diga conmigo, recibo esa palabra. Ya van a oír por qué les conviene. Mi papá sintió la carga de que para él ser bendecido con un carro tenía que regalarle el carro a mi mamá. Y entonces él, como esposo, antes de tener su propio carro, dijo: yo para tener bendición, para tener mi propio carro, siento que tengo que regalarle un carro a tu mamá, me dijo. Y él empezó a buscar dentro de sus posibilidades, y arañando así en presupuesto lograba sacarle uno, y me dijo: no le voy a comprar uno usado, sino que le voy a sacar uno de agencia. Pero los que están aquí, más de alguno debe saber cuánto vale sacar uno de agencia. Entonces lo que alcanzaba era comprar uno de esos chiquititos Kia Picanto, chiquitito, porque ese es lo que le daba el presupuesto para sacarle uno de ella. Y entonces él no tenía carro en ese momento. Y entonces vamos a la agencia. Yo me acuerdo muy bien, estaba pequeño, fue en el 2004. Y tengo 25 años, por aquellos que me miren más viejo, tengo 25 años. Aunque fíjese que ya me da un poquito de pena, porque a 25 dices, no, ya casi los 30. Y yo antes me sentía joven, pero estamos jóvenes todavía, ¿ve? Los jóvenes que tengan menos de 99 años, que puedan levantar la mano, todos somos jóvenes, ¿verdad? Y me acuerdo que fuimos a Kia, hermanos, y por obra y gracia del Espíritu Santo, para bien de mi mamá, porque ella no quería ese carro, porque es muy chiquito. Y como nos podrán ver, mi papá era igual que yo, hermosos, solo con los dos llenábamos ese carro, ¿verdad? Pero bueno, entonces, increíblemente, ustedes saben cómo esa gente, como esos agentes de venta, se rebuscan por atraparlo a uno, vea. Con que se rebuscan los de la Curazao y los de Omnisport, no se van a rebuscar los agentes de venta de los carros. Entonces nos atrapó una chica y nos puso en una sala, y ella se fue.
Hermanos, esperamos 2 horas y la chica no llegó. Lo que no sabíamos es que a mi mamá, en un sueño, para mi mamá Dios le había mostrado, para mi papá el diablo quizás, le había mostrado un carro grande, un Toyota Corolla de un color específico que valía como 2 o 3 veces más que el Kia Picanto. Y mi papá, cuando mi mamá le dijo que ella había soñado el carro, mi papá le dijo: Dios te reprenda, le dijo. Pero mi mamá dijo: no, es que eso me lo mostró Dios. El cuento es que 2 horas y no nos atendieron, nos fuimos de la Kia. Y por obra y gracia del Espíritu Santo, y sí, le hablaron a mi papá un señor vendedor de uno de los miembros de la iglesia, que el miembro de la iglesia le había dicho al vendedor de Toyota que su pastor andaba buscando un carro, y él le habían dado la posibilidad de dar un carro en el precio de un Yaricito. Iglesia amada, para no hacerle más largo, a mi mamá le estaban entregando las llaves de su carro del año, exactamente el que había visto, exactamente el color que había ella soñado, y a mi papá con el precio del Kia Picanto. ¿Creen que no Dios hace cosas sobrenaturales? Pero lo que le quiero contar del carro no es tanto eso. Es que mi papá tenía la visión, y como les digo a las esposas, digan: eso es para mí. Mi papá decía: es mi tesoro la que anda manejando ese carro. Yo no puedo darle el mantenimiento a alguien fuera. Él, hasta la fecha, nosotros estamos todavía disfrutando de lo que él iba pagando del mantenimiento en la Didea. Nosotros entramos a la Didea con el carro de hace como 15 años y todos los carrazos del año que los están revisando, y solo el de nosotros desde el 2005. Pero porque toda la fecha, todo el mantenimiento se lo dio Didea. Las piezas que tal vez estaban fallando se las ponían las originales. Y entonces, y para la transmisión, no es que me han pagado, no estoy haciendo publicidad. Ustedes ahí censuren la marca, no dije marcas. Y resulta que el mantenimiento de ese carro fue siempre del original. Dios me dio la camioneta que ando, que es mucho más nueva, muchísimo más nueva. Y ya mi camioneta, en un año de tenerla, ya visitó 4 veces el mecánico. El Corolla, 15 años o más que tiene, desde el 2005 para acá, nunca ha visitado un mecánico, porque el mantenimiento ha estado fijo. Es un mantenimiento preventivo. Y nosotros normalmente los carros le damos un mantenimiento post-ruin, después que se arruinó. Entonces diga conmigo: mantenimiento preventivo. Así como el carro, como las máquinas, las armas necesitan un mantenimiento preventivo. Mucho más las armas de guerra. Imagínense que el gobierno de El Salvador no tuviera un mantenimiento para sus guerras, para sus armas de guerra, y de repente, Dios no lo quiere, Dios reprenda, se destapa una guerra, y a la hora de usar los cañones no sirvan, y a la hora de usar las pistolas no sirvan. Entonces, ¿qué determina eso? Determina un mantenimiento que hace la diferencia entre la vida y la muerte. Diga conmigo: la vida y la muerte. Voy a aterrizar en esto. Los cristianos tenemos armas. Los cristianos tenemos armas que tenemos que estarle dando un mantenimiento preventivo. Diga conmigo: mantenimiento preventivo. Para que a la hora del uso estén buenas. Para que a la hora de usarse estén bien limpitas, chaineadas, bien listas para usar y que funcionen. Porque muchas veces como cristianos tenemos armas, pero no les damos mantenimiento. Como cristianos tenemos armas, lo voy a repetir, pero no les damos mantenimiento. Las tomamos una vez cuando aceptamos a Cristo Jesús y nunca más nos volvemos a acordar de ellas. Hoy vamos a ver un arma que hay que darle mantenimiento. Y como les digo, no vamos a aprender tal vez nada nuevo, porque no les vengo a hablar algo nuevo, pero sí les vengo a reafirmar algo y a darle mantenimiento a esa arma. Y esta arma se llama fe. Diga conmigo: fe. Todos conocemos qué es la fe, no es nada nuevo, pero hoy le vamos a dar un mantenimiento para que a la hora de usarse, que es casi todos los días, por no decir todos los días, esté
lista para usarse. Diga conmigo, lista para usarse. ¿Qué le parece si oramos? Esta fue la introducción, fue algo larga, pero tenía que contárselas. Y le decimos: Señor, que todo lo que veamos en esta mañana sea conforme a tu voluntad. Señor, que seas tú en mi boca impartiendo lo que tú tienes para tus hijos hoy. Abre nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos ser tierra en donde tú puedas sembrar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Diga conmigo, fe. Todos conocemos qué es la fe: la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe, creer sin ver. Creer sin ver. Vemos ciertas historias en la Biblia en donde las personas y los hombres de Dios ocupan la fe. Pero hoy en día muchos de nosotros a veces necesitamos igual fe o hasta más fe de la que estos hombres necesitaron, porque nuestros tiempos son diferentes, nuestros tiempos son distintos. Pero para yo subirles ese nivel de fe, no porque yo lo haga, sino porque Dios hace eso. Cuando Dios va afilando, Dios va afinando esas armas, Dios nos lleva de gloria en gloria, de aumento en aumento. Entonces Dios va elevando nuestro nivel. En este caso va a elevar nuestro nivel de fe en el nombre de Jesús. ¿Cuántos necesitan elevar un nivel de fe aquí? Amén, amén. Pero para elevar un nivel de fe necesitamos un fundamento. Necesitamos poner los pies sobre la tierra para que esa fe no caiga vacía, no declive. Así que lo que les voy a comentar ahorita, lo que vamos a empezar a ver ahorita, usted me va a decir: puchica, qué pesimista ha venido. Pero no, es un fundamento para lo que vamos a ver más adelante. Vayan conmigo a Segunda Reyes, versículo 5. Segunda Reyes, versículo 5. Y van a ver que hablamos de la historia de Naamán. Ya conocen esa historia. Naamán era un general, ojo, general de las fuerzas armadas de Siria. Él era uno de los, póngase de pie para leer esa parte, por favor, de la Biblia, para darles una introducción. Desde el 1 al 9, ustedes pueden leerlo en su casa, da la introducción de quién es Naamán. Y vamos a empezar a leer desde el verso 9. ¿Qué le parece si leemos Segunda de Reyes 5, desde el 9 hasta el 14? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abná y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta le mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Verso 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Puede sentarse. Aquí nos vamos a estar un buen rato en estos textos bíblicos. Pero Naamán, siendo un general, siendo un hombre importante, siendo un diplomático en aquel entonces, ojo, quiero que entienda, no solo era un guerrero, sino que era un importante diplomático para el reinado, para el imperio de Siria. Siria, ¿qué significa? Otros dioses, otras culturas, una cultura completamente diferente a la de los profetas, ¿sí? Entonces dice que el rey de Siria mandó una carta con Naamán al rey, en donde le pedía que por favor lo sanara. O sea, diga conmigo, era una visita diplomática. Visita diplomática. Porque el rey había mandado esa carta al otro rey para que lo sanara. Pero el otro rey
hizo un show porque se impresionó de que el rey le estaba pidiendo que lo sanara y él no podía sanar a Naamán. Entonces dice que rasgó sus vestiduras y les dijo a los demás: ya ven que Dios no me quiere, ya ven que Dios hace planes contra mí. ¿Cómo yo puedo sanar a este hombre? Yo no puedo sanarlo. Él hizo un show enfrente de Naamán y de su séquito me imagino que llevaba guardaespaldas, llevaba caballos, llevaba carruajes, porque era una visita oficial y era un general. Entonces el profeta Eliseo escuchó que el rey de él había hecho eso y le dijo a su siervo: vayan a decirle al rey que me lo mande, que me mande a Naamán, para que sepan que hay profeta de Dios aquí en Israel. Yo no sé cuántos alguna vez se han avergonzado del evangelio, no porque le tengan vergüenza, sino porque a veces les da miedo la sobrenaturalidad del evangelio. Ojo, hay gente afuera que necesita ser sanada, hay gente afuera que necesita ser liberada. Hay algún vecino que de repente está enfermo y necesita un milagro, pero a nosotros nos da miedo decir que somos evangélicos porque me van a decir que vaya a orar y en vez de que se sane se muere. Entonces, ¿cómo quedo yo? Entonces eso a veces nos da miedo, más a los jóvenes. De pronto un compañero de clase: hey, ora por mí, y ahí viene el temor. Y si este no se sana. A veces como jóvenes nos piden oración hasta: mira, fíjate que la bicha me dejó, que me vuelva. Y si la bicha no le vuelve a hacer caso, yo voy a quedar mal porque mis oraciones quizás no sirven, ¿verdad? Entonces a uno le da ese temor muchas veces. Pero el profeta sabía quién era y le dijo: mándenmelo a mí para que sepa que hay profeta de Dios aquí en Israel. Desafió incluso a su propio rey. En otras palabras le dijo al rey, ojo, en otras palabras le dijo al rey: si usted no pudo siendo el rey, yo sí puedo, porque soy profeta de Dios. Nunca dude de quién posee usted adentro. Usted posee al creador del cielo y la tierra. Usted adentro de usted vive el diseñador de los mejores paisajes, el que diseñó y ejecutó a perfección el cuerpo humano. Así que para él no es imposible cambiar un pulmón, un riñón. Para él no es imposible sanar un cáncer. Para él no es imposible sanar un SIDA. Tenga miedo de su naturaleza, porque usted no puede hacer nada sin él. Pero como Dios vive en usted, usted puede y debe empezar a trabajar en la sobrenaturalidad de Dios y declarar que ese cáncer se va, que ese SIDA se va, que las bendiciones de Dios empiezan a generarse, porque ya no vive usted, sino que vive Dios en usted. Nunca usted niegue quién vive adentro. Nunca dude de quién vive dentro de usted. Amén. El profeta hizo eso. Mándemelo para que miren que hay profeta de Dios. Cierta arrogancia, si lo viéramos así, de parte del profeta, ¿no? Mándemelo. Y más adelante vamos a ver que ni siquiera lo atendió él. Llega Naamán, como les repito, era un diplomático. Naamán era un general, era un hombre importante para Siria. Entonces iba en una visita oficial. No sé si alguna vez ustedes han podido observar el ingreso del presidente de la República a algún lugar, o de algún ministro que va a la caravana de carros motorizados, y todo el protocolo es un protocolo no solo de seguridad, sino que también un protocolo oficial de los generales, la gente que tiene que andar con la gente importante. Entonces Naamán andaba con todo ese protocolo, ojo, de carruajes, de seguridad, de diplomáticos. Entonces él llegó y me imagino que invadieron la propiedad del profeta. ¿Y qué haría usted si el presidente con toda esa gran fanfarria llegara a su casa? Lo primero que hace es bañarse bien, ponerse loción, la mejor ropita, cepillarse los dientes, verse en el espejo y a prepararse, porque el presidente va a llegar a su casa. Más si es nuestro presidente que todos quieren hoy, ¿vea? Yo me imagino que le prepararon su cafecito. El hermano que tiene barba capaz se la rasura igual que él. Y esperamos al presidente porque es alguien importante.
Pero viene Eliseo y vemos que él no le atendió. Mandó a un empleado, mandó a un criado a atenderlo, los dejó afuera. Ojo, pero no es que haya sido una táctica arrogante de parte del profeta, sino que era un diseño de parte de Dios para Naamán, porque estaba tratando con su orgullo. Ya vamos a ver más adelante. Dice el verso 9. Vámonos al verso 9. Y dice: y vino Naamán con sus caballos y sus carros, con todo el protocolo, se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Verso 10. Entonces Eliseo le mandó un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, verso 11, diciendo: he aquí yo decía, para mí saldrá él luego. Ojo, ¿qué es lo que quería él? Ya le había dado la clave el profeta de ser sano. Supuestamente él iba por ser sano, él iba a buscar su limpieza. Pero ¿qué es lo que dice él? Yo pensaba que él iba a salir diciendo: lávate y todo. Yo pensaba que él me iba a atender. Ojo, ¿le había o no le había dado ya el profeta la clave para ser sano? Sí. Pero él se fue contento, dice. No, se fue ¿cómo? ¿Y por qué? Si le había dado la clave para ser sano. Él había ido a buscar ¿qué? Su sanidad. Y se la dio, ¿no? Le dio la clave, pero él se fue enojado. ¿Por qué? Porque no cumplió con sus expectativas. Diga conmigo: expectativas. ¿Cuántos de nosotros nos enojamos porque Dios no cumple nuestras expectativas? ¿Cuántos de nosotros no nos enojamos porque el pastor no predica como yo quiero? ¿Cuántos nos enojamos porque el ministerio de alabanza no canta las canciones que yo quiero? ¿Cuántos nos enojamos porque las de danza no danzan como yo quiero? O porque el templo no está como yo quiero. Hermanos, amados y respetables, la iglesia no existe para cumplir sus expectativas, y Dios no está para cumplir sus expectativas. Dios no va a obrar para cumplir sus expectativas. Dios quiere lo mejor para usted, sí, pero no cumpliendo sus expectativas. Siempre ponía el ejemplo mi papá del niño que quiere un helado, pero está enfermo, y el papá le tiene que decir que no, porque él sabe lo mejor para el niño. El niño en su conciencia no entiende que eso le va a hacer mal. Él quiere el helado, y cuando el papá le dice que no, él se enoja porque el papá le dijo que no al helado. Pero el papá sabe lo mejor, el niño no tiene la capacidad de entender. Así somos muchas veces nosotros. Estamos pidiendo un milagro y Dios no nos lo da por algo, porque no tenemos la capacidad todavía de discernir que el milagro no es todavía el tiempo de Dios para nosotros. Puede hacer que ese milagro no sirva todavía en tu vida. Puede hacer que produzca algo más que no sea lo que Dios quiere para nosotros. Muchas veces nosotros estamos empecinados a que Dios obre como nosotros queremos, y cuando Dios nos obra como nosotros queremos, sale a flote nuestro enojo, nuestro carácter, y nos enojamos. Y dice en el verso 11: y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía, para mí saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano. O sea, él se había hecho la idea, su expectativa, hasta había hecho la película de que él le va a levantar la mano y me va a tocar y yo voy a empezar a ser sano. Él había generado en su mente las expectativas, pero el profeta y Dios no la cumplieron. Entonces él se enojó y dice: Abraham y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Tras que no lo atendieron, lo mandaron a bañar, a meterse en un río sucio, en una poza chuca, como decimos aquí en buen salvadoreño. Entonces se enojó más todavía y se fue enojado. Ojo, se fue enojado. Veamos el verso 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no le harías caso? Cuanto más diciéndote: levántate y serás limpio. O sea, los
los criados, los empleados le dijeron: hey, mira, si te pidieran hacer una gran cosa, dar cierta cantidad de dinero, sacrificarte, ¿no lo harías por ser limpio? Si has venido hasta aquí para ser sano y hoy que te dan la clave te vas enojado. Entonces, hacelo si nada perdés. En otras palabras, ¿no? Hacelo si nada perdés. ¿Qué quiere decir eso? Que él ya se había ido. Él ya había dejado ir su milagro por enojado. Porque como salió a flote su carácter, había dejado ir su milagro. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado ir nuestro milagro porque nos enojamos y abandonamos ya el milagro del Señor? Abandonamos los planes y las promesas de Dios porque nuestro carácter no nos deja avanzar, porque nuestro enojo hace que perdamos el milagro de Dios, porque nuestro carácter nos impide que veamos la gloria de Dios. La sanidad de Naamán iba simplemente en su obediencia, pero como no habían cumplido sus expectativas, él se enojó y iba a abandonar su milagro. ¿No les parece algo familiar la historia? Que muchos de nosotros estamos pidiendo y pidiendo y pidiendo, y como Dios no cumple, nos enojamos y nos vamos y perdemos nuestro milagro. Venimos a la iglesia, oramos, clamamos, pero como vemos que no hay una respuesta de Dios, nos retiramos de la iglesia. Y puede ser que Dios estaba por actuar, pero por retirarnos retuvimos la mano de Dios. No miro muchos amén, como que no les está gustando mucho, ¿eh? Es que suena un poco pesimista en todo caso. Pero como les digo, es un fundamento. Ya vamos a ver lo bonito. Esta es una parte, ¿verdad?, que no nos gusta mucho, porque cuesta creer y cuesta aceptar que Dios no es el genio de la lámpara mágica para cumplirnos los deseos. Cuesta. Hemos venido a la iglesia con la ilusión de que Dios es el que nos aparece las cosas que queremos. Señor, dame dinero, ¡pum! ¡Ah! ¡Qué bueno es Dios! Señor, dame tal cosa, ¡pum! ¡Qué bueno es Dios! Señor, yo oro por mi esposo porque es ebrio, porque es mal portado, y su esposo no cambia porque Dios así lo decide. Entonces para usted Dios es malo porque no le concede su deseo. Entonces para usted Dios es malo porque no le da el carro que quiere. Muchas veces dejamos ir nuestro milagro por nuestro carácter. Si ya lo entendieron, vamos a pasar a la otra parte. Él se metió, dice, y fue sano. Naamán fue soberbio y orgulloso, al igual que muchos de nosotros. Y al no solo atendido por el profeta, sino que lo mandaron a bañar a una huachuca, a una poza chuca. Estaba Dios tratando con su carácter y con su soberbia. Muchas veces, así como nosotros, estamos pasando en ese momento incómodo. Estamos pasando en ese Jordán. No crean que para Naamán fue fácil meterse a esa agua sucia. Yo solo me puedo imaginar, no sé si alguna vez cuando van para San Salvador en la carretera pasan por un cementerio y de repente huele feo, porque el río Acelguate, y en el río Acelguate van a dar todas las aguas negras y ciertos químicos de algunas empresas a ese río. Ya lo están tratando para poder recuperarlo, pero por muchos años ese río apestó y todavía huele muy mal. Yo no me quiero ni imaginar el intentar meterme ese río, pues según la historia el Jordán era más o menos igual, era el río sucio, era un río muy desagradable. Entonces me imagino que ese momento fue desagradable para Naamán, el poder entrar en esa agua no tan cristalina, ¿no? De hecho dijo, hay otro río mejor, ¿y por qué no me mando a bañarme ahí? Pues, sino que me manda este río asqueroso. ¿Cuántos de nosotros estamos pasando por ese Jordán ahorita? Que es un poco desagradable pasar por ese momento. Es un poco desagradable, pero es el proceso correcto que Dios tiene para usted y para mí, para poder alcanzar lo que Dios tiene, el propósito. El oro, para que brille, tiene que pasar por fuego. Entre más fuego pase, más brilla el oro.
El mejor aceite de la oliva es aquel que trituran y trituran la oliva para poder sacar el fruto de ella. Si no es triturada la oliva, no sirve para nada. Tiene que ser triturada para poder dar el aceite que tan valioso es. Hay muchos de nosotros que si no somos triturados no servimos para nada. Disfrute el proceso, disfrute el fuego que está pasando, porque ese fuego va a hacer que usted tenga más valor, porque ese fuego va a hacer que usted brille. Hay muchos cristianos que no queremos pasar por procesos y por eso nunca brillan. Solo aquel que ha pasado por procesos es el que brillan. Solo aquellos que fueron triturados son los que sirven. Solo aquellos que pasaron por el Jordán son sanos. Estamos muchas veces en ese momento incómodo. Disfruta el proceso. Aprenda a vivir en el proceso. Si ahorita está pasando en su Jordán, tranquilo, ya viene la sanidad de Dios. Espere, sea paciente. No cree vanas expectativas, porque puede hacer que Dios no se las cumpla. Y no se enoje si Dios no está cumpliendo sus expectativas. Hay varios elementos que tenemos que tener en cuenta. Primero, Dios no cumple nuestras expectativas. No se enoje. Si está pasando en un proceso, espere, sea paciente, porque ya viene la bendición de Dios. Hablaba con Dani hace un tiempo que llegó y yo le pregunté, ¿cómo es el sentimiento cuando te dicen son libres? Y me dice que en un primer momento no significa nada. No creen porque están aturdidos, están tan como acostumbrados a estar encerrados, ¿verdad, Dani? Me decías que de pronto la libertad, cuando le dicen, no sienten ellos. Así somos muchos de nosotros. Hemos vivido tanto en la oscuridad que cuando nos alumbra la luz de Cristo no significa mucho, porque hay que ir adaptándose a estar libres. Nadie va a valorar tanto la libertad como aquel que ha estado encerrado. Nadie va a valorar tanto el proceso como aquel que lo ha pasado. Como le digo, disfrute el proceso. Nadie va a valorar tanto un milagro si no lo ha pedido y clamado y luchado por él. Las victorias más grandes son las batallas que más difíciles se libran. Si algo no te cuesta, lo hace fiesta, dice el dicho. Al que no le cuesta, lo hace fiesta. Pero si a ti luchaste por un milagro, cuando llegue lo vas a disfrutar. Cuando llegue lo vas a añorar y lo vas a cuidar. En ese momento tal vez que muchos están pasando por el Jordán, también es muy difícil entregar a nuestro Isaac. Muchas veces Dios les ha dado algo y hoy se los está pidiendo. Y ustedes dicen, ¿qué clase de Dios es ese que me está pidiendo lo que me dio? Y muchas veces Dios está pidiendo para darte algo mucho más grande. Cantamos lo nuestro, tuyo es en el himnario bautista. Tu mano nos lo dio. Todo lo que tenemos es de Él. Pero a la hora de ofrendar, nos cuesta dar. Y no es de Dios, pues. Nos llenamos la boca, todo lo que tengo es de Dios. Pero ahí viene el hermano con la camioneta y mira a la hermanita que va toda sudada y no la quiere subir. Y no es de Dios, pues. Y no Él se lo dio, pues. Pero si la iglesia, hermano, necesito su tiempo para que venga. Fíjese que necesitamos pintar el templo. No puedo, hermano, fíjese que estoy trabajando y cuando llego a la casa los niños me dedican todo el tiempo, así que yo no puedo, hermano, no puedo. Perdóneme, pastor, perdóneme. Yo no puedo porque tengo hijos y tengo trabajo. Pero cuando está la oración, mi trabajo es del Señor, mis hijos son del Señor, toda mi vida es del Señor, del diente al labio. Pero sus acciones por completo. Ese momento incómodo de estar entregando a nuestro Isaac. ¿Y cómo vamos a hablar de fe si no hablamos del padre de la fe? Abraham. Y aquí ve el rema de Dios para ustedes. Todo lo que acabamos de ver es el fundamento. Diga conmigo, fundamento. Tienen que entender, tenemos que entender que Dios no va a cumplir nuestras expectativas. Sus planes de Dios son perfectos. Entonces esto es lo que tenemos que ver para que usted el día de mañana no me diga, yo puse en práctica mi fe pero no me funcionó. Yo pedí pero no me funcionó. Este es el fundamento. Hoy vamos a ver
la siguiente parte, que es el rema de Dios que viene para usted. Vámonos a Génesis 22, por favor. Génesis 22. Verso 1: aconteció después de estas cosas que probó Dios a quién, a Abraham, no al de aquí, vea, sino que Abraham de la Biblia. Y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, tu Isaac, a quien amas, y vete a Tera de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Ojo, ¿a dónde dice? Y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Verso 3: y Abraham se levantó muy de mañana y embardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Abraham empezó a preparar y alistar para su viaje. Pero recordemos que en el verso anterior decía: y ve a uno de los montes que yo te diré. Dios no le había dicho dónde primero. Dios le había dicho a tierra de Moriah, como quien dice a la unión. Y vas a ofrecer holocausto en el monte que yo te diré. Pero ¿qué hizo Abraham? ¿Esperó que Dios le dijera o empezó a alistarse para su viaje? Eso me gusta mucho, porque muchos de nosotros no nos movemos si Dios no nos muestra el lugar. Muchos de nosotros no nos movemos si Dios no nos muestra el lugar que tiene para nosotros. Sí queremos implementar la fe, pero muchas veces no nos funciona. La fe es empezar a emprender sin dinero. Y me voy a bajar para eso. La fe es creer sin ver. No es válido tener fe cuando estoy viendo las cosas. Yo voy a tener fe, hermano, y voy a poner una tiendita, pero sí tiene los $4,000 en el banco. Qué bendición. Pero eso no es fe. Fe es decir: voy a emprender mi tiendita cuando tengo $0 en el banco. Fe es: voy a emprender mi negocio cuando no tengo ni un recurso en la bolsa. Fe es decir: voy a ir a tal lugar a hacer lo que Dios me dice, aunque no sé cómo ni yo sé para dónde, porque Dios me va a hablar y Dios me va a decir a dónde tengo que ir. Empecemos a prepararnos para el viaje, incluso si no sabemos a dónde vamos todavía. Dice un pastor muy amigo mío de San Salvador: hay que empezar a aprender a caminar sin GPS. Porque muchas veces el GPS sí nos lleva nosotros sabemos el camino por el GPS, pero con Dios necesitamos aprender a caminar sin GPS. Empezar a caminar sin que sepamos nosotros a dónde vamos, porque no es necesario que nosotros sepamos a dónde vamos. Lo que necesitamos es saber que Dios tenga el camino correcto para donde vamos, que Dios tenga el sendero correcto para donde vamos, que Dios sepa en qué camino nos va a llevar, por qué vereda nos va a llevar o por qué calle nos va a llevar. Empecemos a caminar sin GPS. Empecemos a prepararnos, a alistarnos para el viaje y empezar a caminar y avanzar. No importa si Dios no nos ha dicho a dónde nos va a llevar. Él es perfecto y Él nunca te va a llevar a un lugar donde no sea de provecho o no sea de bendición. Decía el texto bíblico: ve y ofrece holocausto en el monte que yo te diré. El siguiente, en el tiempo después, empieza Abraham a preparar y alistarse para su viaje. Y empezó a caminar con sus siervos, alistó el burro, alistó las cosas para el holocausto y empezó a caminar. Empecemos nosotros, iglesia, a caminar. Empecemos a caminar. Empecemos a llevar el evangelio a todos los que lo necesitan. No importa si la gente nos rechazan, no importa si no sabemos a dónde vamos a parar, a dónde ir. Empecemos a caminar, empecemos a caminar, empecemos a caminar con fe, con fe, con fe. Es el padre de la fe, Abraham. No solo en una acción, sino que lo demostró a lo largo de la historia de Abraham.
vemos acciones como esta que muchas veces no le prestamos atención, porque es un salto de versículo chiquito donde dice: ve y ofrece holocausto en el monte que yo te diré. Y en el versículo siguiente dice: y empezó Abraham a prepararse para el viaje. Estoy parafraseando. Muchas veces no vemos eso, y nosotros estamos esperando ver primero el monte para empezar a caminar. El monte para empezar a caminar. Y dice que Abraham preparó sus cosas, preparó las cosas necesarias para el viaje. Y ahí es donde viene otro rema para usted. Empieza a caminar y empiece a preparar sus cosas para el viaje, pero viaje ligero. Siempre es mejor viajar ligero. No espere acumular las grandes cosas para empezar el viaje. Le estoy hablando entendidos aquí en el nombre de Jesús. Yo quiero que vaya entendiendo. No estoy solo hablando literalmente. Hay cosas espirituales en las que yo estoy impartiendo también, y quiero que entienda esa área. Es necesario empezar a caminar ligero, sin muchas cosas. No espere tener las grandes añadiduras para empezar a bendecir a otros. No espere tener las bolsas llenas para empezar a caminar. No espere tener el banco lleno de dinero para empezar a emprender. Si Dios le ha puesto algo en el corazón, Él siempre se va a proveer. Imagínense si el pueblo de Israel hubiera llevado la comida y la bebida para los 40 años y para los tantos de millones de personas que iban. A los días se les hubieran arruinado, y eso, en vez de ser una bendición, hubiera sido una carga. El pueblo de Israel, con sus pocas cosas, empezó a caminar y simplemente a depender de Dios. Es momento que empecemos nosotros a caminar, aunque no miremos el lugar donde vayamos, porque Dios nos va a mostrar el lugar donde vamos, pero empecemos a caminar. Es necesario que empecemos a listar nuestras cosas para empezar a caminar, para empezar a avanzar. Y Dios va a proveer lo justo y lo necesario. En el desierto al pueblo de Israel, Dios le proveyó lo justo y lo necesario. Diga conmigo: lo justo y lo necesario. Y el pueblo de Dios nunca padeció de hambre, nunca padeció de calor, de frío, porque Dios se encargaba de su pueblo. Pasaron procesos, por supuesto, pero Dios se encargó siempre de su pueblo. Abraham empezó a caminar, alistó sus cosas y le dijo: en el monte que yo te diré, en el camino. En otras palabras, Dios no le había mostrado todavía, solo le había dado una área, pero no le había dado el monte en donde él iba a ofrecer el holocausto. ¿Están conmigo, iglesia? Aprenda a caminar. No necesite mucho para empezar a avanzar. Es más, aunque no tenga nada, si Dios le ha puesto en el corazón, créale a Él. Empiece a caminar. Trabaje por Él. Él da siempre las mejores recompensas. Todo aquel que trabaja por Él, sus recompensas son bien remuneradas. Y no solo hablo de dinero, sino que hablo de muchas cosas, de plenitud en Él. La plenitud en Él, ojo, es plenitud. Todo lo que necesitamos como seres humanos lo encontramos en Él. Tenemos que reforzar cada día ese nivel de fe. Tenemos que reforzar cada día ese nivel en donde podamos decir: Señor, yo voy a caminar agarrado de tu mano, sin necesidad y sin el afán de poder ver el lugar donde yo voy a llegar. Hay que empezar a caminar sin ver nuestro destino, porque hay que aprender a caminar por fe y por gracia de Dios. Jesús, cuando vino a esta tierra, aprendió a caminar por gracia de Dios. Y Él iba a donde su papá le daba la indicación. Es momento que nosotros también empecemos a navegar
con ese barco, no dirigido por nosotros, sino que dirigido por el capitán de capitanes que se llama Dios. Primera Juan 5, verso 4, y estoy terminando ya. Primera Juan 5, verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra. Primera Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nosotros vivimos afanados por lo que el mundo nos puede dar, afanados por lo que el mundo nos puede ofrecer. Porque todo lo que es nacido de Dios, que acabamos de cantar recién, yo soy hijo de Dios. Porque nacimos una vez de nuestra madre, sí, pero volvimos a nacer. Y hoy nuestro ADN no es un ADN natural, sino que tenemos el ADN sobrenatural de Dios. Todo lo que es nacido de Dios, yo no sé, pero yo nací nuevamente de Dios. Hemos vencido al mundo. Ya no necesitamos más lo que el mundo nos da. No necesitamos más lo que el mundo nos ofrece, porque hemos nacido de Dios y hemos vencido al mundo. Yo no sé si usted lo cree, yo no sé si usted está aquí, pero hemos vencido al mundo. No necesitamos más lo que Él nos ofrece, porque hemos nacido de Dios. Y todo lo que es nacido de Dios ha vencido al mundo. Y dice la otra parte: y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Si algo nos hace diferente de los demás, es la esperanza, es la fe que tenemos. Una cosa es la fe y otra cosa es la esperanza. Recuerden las virtudes, mantengámonos siempre en la fe, la esperanza y el amor. Y dice, pero la mayor de ellas es el amor. Y siempre ocupamos ese versículo para hablar del amor, pero se nos olvida la fe y la esperanza, que son cosas diferentes, pero van de la mano. La fe es la certeza de que Dios tiene algo para mí, pero la esperanza es la confianza que yo tengo de esperar mientras eso sucede. Los que hemos nacido de Dios tenemos esperanza, tenemos tranquilidad mientras el milagro de Dios viene. Y por eso ven que es importante, porque ahorita vemos que Dios es un Dios que provee, que Dios es un Dios de milagros, que Dios es un Dios que nos va a guiar, que nos va a llevar. Sus planes son de bien y no de mal. Y nos elevan el autoestima y nos elevan las emociones. Pero cuando Dios no actúa como nosotros queremos, nos desinflamos, nos enojamos. Por eso es necesario empezar a hablar con fundamento de que Dios no está para cumplir nuestras expectativas. Sí vamos a creer, sí vamos a actuar, sí vamos a caminar con fe y todo. Pero si Dios no actúa como nosotros queremos, es necesario que nosotros no nos enojemos. ¿Están conmigo, iglesia? Fundamento es que Dios no actúa para cumplir mis expectativas, pero la promesa es que Dios me dirá a dónde vamos a llegar. Dios va a proveer siempre lo justo y lo necesario para que nosotros empecemos a ¿qué es lo que necesitamos nosotros empezar a emprender? Emprender el viaje, alistarnos para el viaje, empezar a caminar y no ver los recursos que tenemos o que no tenemos, y no ver si el camino está trazado o no está trazado, y no ver si el lugar que tenemos por delante está lleno de gigantes o está desolado, o simplemente no ver el lugar a donde vamos a llegar. Eso no importa,
Lo único que nos toca a nosotros es empezar a caminar. Todos aquellos, qué bueno por los valientes que ya están de pie, pero todos aquellos que tomen el reto de empezar a caminar sin ver su circunstancia, póngase de pie. No importando la circunstancia que tengamos, empecemos a caminar. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos y diga: Señor, yo quiero empezar a caminar por ti. Yo quiero empezar a caminar por ti y para ti. Yo quiero confiar sin estar viendo el lugar. Empezar a confiar ciegamente en ti, Señor. Y no enojarme de tus decisiones. Tus planes son perfectos, Señor. Tus planes son perfectos, Señor. No quiero enojarme si en algún momento tú no cumples mis expectativas. Ore con Dios, hable con Dios y empieza a pedirle perdón por esas veces que dudó. Empiece a pedirle perdón por esas veces que se enojó porque Él no cumplió sus sueños, porque Él no cumplió sus deseos, porque Él no cumplió sus expectativas y dijo: quizás no me escuchas, quizás no me oyes, quizás no existes. Y muchas veces blasfemamos contra Dios porque fuimos tan ignorantes de cuestionar su existencia por el simple hecho de que Él no hizo las cosas como nosotros queríamos. Perdona, Señor, nuestras imperfecciones. Perdona, Señor, esas veces que dudamos de tu poder, que dudamos de tu amor, por el simple hecho de que tú no cumpliste con lo que yo quería. Hoy nos comprometemos a empezar a caminar. Hoy nos comprometemos a empezar a movernos por fe. Hoy nos comprometemos a empezar a avanzar, empezar a decir: Señor, yo voy a caminar por fe, no por lo que veo, no por lo que siento, sino por ti. Quiero caminar por ti, quiero caminar por ti, quiero caminar por ti, quiero caminar en ti, Señor. Tú ya lo hiciste hace mucho tiempo con Abraham, lo hiciste con tu pueblo, lo hiciste con Naamán, lo puedes hacer con nosotros hoy en día y lo vas a hacer con nosotros hoy en día y lo estás haciendo hoy en el nombre de Jesús. Y hoy declaramos que los cielos se abren, los cielos se abren y tu lluvia empieza a caer para este pueblo, tu lluvia empieza a caer para tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús, que tu espíritu empiece a fluir hoy en esta casa, a redarguir cada corazón, a tocar cada corazón que necesita de un toque tuyo, de tu palabra, Señor. Espíritu Santo, te mueves como en el principio te movías sobre las aguas. Hoy te mueves en medio nuestro, trayéndonos libertad, trayéndonos sanidad, trayéndonos liberación. Tú puedes hacerlo de nuevo. Tú vas a 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 hacerlo de nuevo. Tú lo harás, Señor. Tú vas a hacerlo de nuevo. Tú vas a hacerlo de nuevo. Solo queremos aprender a confiar en ti, a confiar en ti, en tus promesas. ¿Cuántos pueden decir al Señor: ayúdame a confiar en ti? Ayúdame a confiar en ti.
en ti confiaré. Tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré y en tus manos estaré. Siempre has sido fiel, en ti confiaré. Tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. En ti confiaré. Tú siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montaña, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montaña, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Rodeando estoy, pensé que caería, mas nunca me ha fallado Dios. Espera terminará y sé que has vencido ya. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré y en tus manos estaré. Siempre has sido fiel, en ti confiaré. Tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. ¿Cuántos pueden celebrar la fidelidad de Dios? ¿Cuántos pueden celebrar la fidelidad de Dios? No hay nada imposible para aquel que cree. Desde el principio Él ha hecho remanente para sí. Desde el principio Él ha provisto lo necesario para sus hijos. Desde el origen del ser humano Él le puso lo justo y lo necesario a Adán y Eva para poder subsistir. Más de millones de años después, hoy en día, Dios va a poner lo justo y lo necesario para sus hijos. Lo que necesiten, Él hará. Él hará, Él lo hará. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos digan conmigo gloria a Dios? ¿Cuántos toman la promesa y la hacen para sí? La hacen para sí. Tome su promesa hoy. Tome su promesa hoy. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo
desamparado, ni simiente que mendigue pan. Sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez, y 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 otra vez en mi vida, otra vez en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestra iglesia. Tú lo harás otra vez, tú lo harás otra vez. En el nombre de Jesús, hoy se abren los cielos para esta casa, del norte, del sur, del este, del oeste. Los ángeles vienen y bendicen esta casa. Tú lo harás, Señor, tú lo harás. Lo estás haciendo y lo vas a hacer. Lo vas a hacer una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, 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 y otra vez. Él lo está haciendo de nuevo. Él lo está haciendo de nuevo. Si alguna vez usted vio abiertos los cielos para su vida, no se preocupe. Él lo va a hacer de nuevo. Él puede hacerlo de nuevo. Y en ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré y en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Yo no sé si usted está pasando por momentos difíciles, si en este momento está pasando por su Jordán. No sé si Dios le ha pedido que entregue su Isaac y está pasando por esos momentos de desesperación. Está pasando por ese momento incómodo, por ese momento desagradable. Déjeme decirle de parte de Dios que Él nunca ha perdido el control y que sus propósitos son eternos. Y para los que le aman, todo, absolutamente todo, ayuda para bien. Y mucho más aquellos que hemos sido atraídos por su amor. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá, nada se pierde en Él. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Yo escucho el eco de tu voz y resonando en mi interior, y tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Yo en el nombre de Jesús declaro que los velos están cayendo hoy, y hoy puedo ver con claridad. Y lo que hemos declarado hoy, que mi fe se está encendiendo.
que me sostiene y el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Nunca ha perdido el control. Solo espera de nosotros que aprendamos a confiar, que aprendamos a caminar en su palabra, en sus promesas. ¿Cuántos aquí empiezan a tebar su fe y empiezan a caminar conforme a su palabra? Empiezan a listar sus cosas porque empiezan a creer en Él para emprender ese viaje. En el nombre de Jesús, aliste sus cosas para emprender ese viaje que Dios tiene para sus hijos, ese viaje que hoy tiene para usted, ese viaje de emprender lo que Dios le ha mandado hacer. En el nombre de Jesús, hoy su fe se activa, hoy su fe sufre ese mantenimiento preventivo y esa fe va a estar lista para hacer. Esa fe está lista para usarse. Esa fe está lista para usarse. Esa fe está lista para usarse. Esa fe está lista. Oh, su amor que me sostiene y el que me levanta y el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene y el que me levanta y el que me da paz y me da seguridad. Y de lo que vendrá, y tú tienes el control, nunca pierdes el control. Es tu amor y es tu amor, es tu amor que me sostiene, y el que me levanta y el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta y el que me da paz y me da seguridad. Y de lo que vendrá, y tú tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá, y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que viene, de lo que viene y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y es tu amor que me sostiene y el que me levanta y el que me da paz y me da seguridad. Es tu amor que me sostiene y el que me levanta y el que me da paz y me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá, y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Tu amor hoy no se mueve, tu amor que sobrepasa todo entendimiento, tu amor que no tiene condición, hoy nos abraza, hoy nos envuelve y nos da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y de lo que vendrá, tú
tienes el control, nunca pierdes el control. Él nunca ha perdido el control y jamás lo va a perder. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, iglesia. Les amamos. Les amamos. Dios les bendiga. Van en nuestras oraciones. Muchas gracias. Gracias por abrir sus puertas. Amén. Si esta palabra ha tocado tu corazón, te invito a que recibas al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por perdonar mis pecados.